Sinaloa, un estado que ha sido el epicentro del narcotráfico en México, vive una tensión sin precedentes. En medio de un entorno marcado por la violencia, las facciones del Cártel de Sinaloa, encabezadas por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y la facción de Ismael El Mayo Zambada, parecen haber llegado a un límite. Durante semanas los llamados topones, enfrentamientos armados entre estos grupos, han desatado el caos, dejando a su paso comunidades devastadas y cuestionando la estabilidad del cártel más emblemático de México. Sin embargo, algo inesperado ha surgido. Los chapitos, conocidos por su estilo agresivo y sin concesiones, han extendido una propuesta de tregua al Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada, un gesto que, en un mundo regido por el poder y la violencia, resulta tan inusual como intrigante. ¿Por qué ahora? ¿Qué los ha llevado a buscar una pausa en la guerra interna? Este anuncio abre un abanico de preguntas. ¿Se trata de una maniobra estratégica para recuperar fuerzas? ¿O hay algo más profundo detrás de este movimiento, más allá de lo evidente? Este acuerdo podría cambiar para siempre las dinámicas internas del Cártel de Sinaloa y quizás del narcotráfico en México. La historia de esta tregua no solo es un reflejo de los conflictos que sacuden al cártel, sino también una muestra de cómo, incluso en el mundo del crimen, las decisiones inesperadas pueden alterar el curso de los acontecimientos. Los nombres de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar resuenan con fuerza en el narcotráfico. Como hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, han heredado no solo el liderazgo de una facción del Cártel de Sinaloa, sino también las expectativas de mantener y expandir el legado de su padre. Desde la captura de El Chapo en 2016 y su posterior extradición a los Estados Unidos, Iván y Alfredo han asumido roles prominentes, consolidando su poder en territorios clave como Culiacán y Badiraguato. A diferencia de su padre, conocido por combinar carisma y brutalidad, los chapitos han adoptado un enfoque más agresivo, caracterizado por el uso de jóvenes armados, conocidos como sicarios, y una estrategia implacable contra sus enemigos. Este estilo de liderazgo ha generado tanto lealtad entre sus seguidores como enemistad con otras facciones dentro del propio cártel. En los últimos años, Iván, conocido como El Chapito, ha emergido como el estratega principal, mientras que Alfredo, apodado Alfredillo, se ha centrado en las operaciones financieras. Juntos, representan una generación que busca adaptarse a un mundo del narcotráfico que cambia rápidamente, pero también enfrentan desafíos internos y externos que amenazan su posición. Por otro lado, Ismael Zambada Imperial, conocido como El Mayito Flaco, es una figura que contrasta significativamente con los chapitos. Como hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, El Mayito Flaco encarna un estilo de liderazgo más discreto y pragmático. El Mayo Zambada, quien nunca ha sido capturado por las autoridades, es conocido por su capacidad para negociar y mantener la estabilidad dentro del cártel. Su hijo, El Mayito Flaco, ha intentado seguir esta línea, prefiriendo evitar los conflictos abiertos y enfocarse en mantener el control territorial de manera estratégica. Sin embargo, su captura en 2014 y posterior liberación en 2021 marcaron un antes y un después en su trayectoria. Desde su regreso, El Mayito Flaco ha buscado recuperar terreno e influencia dentro del cártel, pero su estilo más moderado ha chocado con la agresividad de los chapitos. Este contraste ha sido uno de los principales motores de las tensiones internas en el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa, aunque conocido por su organización y alcance global, no es ajeno a los conflictos internos. La captura de Joaquín Guzmán y el envejecimiento de El Mayo Zambada han creado un vacío de poder que sus herederos han intentado llenar con visiones y estrategias diferentes. Por un lado, los chapitos buscan expandir su control de manera rápida y agresiva, a menudo entrando en conflicto con otras facciones. Por otro, El Mayito Flaco y los seguidores de su padre priorizan la estabilidad y las alianzas estratégicas. Esta diferencia en estilos ha llevado a choques armados y a una lucha por definir el futuro del cártel. Los recientes enfrentamientos en Sinaloa, conocidos como topones, han sido la manifestación más clara de estas tensiones. Zonas rurales y urbanas por igual han sido escenario de balaceras que han dejado un rastro de destrucción y un clima de incertidumbre. En este contexto, la propuesta de tregua de los chapitos al Mayito Flaco representa un giro inesperado en la narrativa del cártel. ¿Es esta tregua una señal de debilidad o una jugada estratégica para evitar un desgaste innecesario? Mientras las respuestas aún no son claras, lo que sí está confirmado es que el destino del cártel de Sinaloa está más incierto que nunca. En el corazón del estado de Sinaloa, una serie de enfrentamientos armados, conocidos como topones,
han encendido la mecha de una guerra interna en el cártel de Sinaloa. Estas confrontaciones, que comenzaron como choques aislados en regiones rurales, pronto escalaron a un conflicto generalizado. Los primeros indicios apuntan a una disputa por territorios estratégicos, utilizados para la producción y distribución de drogas. Los chapitos, con su enfoque agresivo, han intentado consolidar el control en estas áreas, desafiando la influencia de El Mayito Flaco y los seguidores de El Mayo Zambada. Según informes locales, los enfrentamientos iniciales tuvieron lugar en las cercanías de Badiraguato, una región históricamente controlada por el cártel de Sinaloa, pero que ahora se ha convertido en un campo de batalla. Con el paso de las semanas, los topones dejaron de ser eventos aislados y comenzaron a extenderse a otras áreas clave, como Culiacán y Mazatlán. En estas ciudades, la violencia se intensificó, involucrando no solo a los sicarios de ambas facciones, sino también a comunidades enteras atrapadas en el fuego cruzado. Testigos describen enfrentamientos nocturnos que duraron horas, con el uso de armas de alto calibre, explosivos y vehículos blindados. Estas batallas no solo resultaron en numerosas bajas entre los grupos criminales, sino también en la muerte de civiles inocentes, quienes quedaron en medio de la lucha por el control territorial. Algunos de los puntos críticos de estos enfrentamientos incluyen Badiraguato, la cuna del cártel de Sinaloa, y un territorio simbólico para ambos bandos. Aquí, los chapitos intentaron reafirmar su poder, pero encontraron una feroz resistencia por parte de las fuerzas leales a El Mayito Flaco. Culiacán, la capital de Sinaloa, se convirtió en un escenario recurrente de tiroteos y emboscadas. Los enfrentamientos en esta ciudad afectaron a barrios enteros, paralizando actividades comerciales y dejando un ambiente de miedo entre los habitantes. Mazatlán, aunque tradicionalmente conocida como un destino turístico, Mazatlán también fue testigo de enfrentamientos armados, especialmente en zonas periféricas. Los analistas coinciden en que estos enfrentamientos no son meras disputas territoriales. Se trata de un conflicto por el control de rutas estratégicas hacia Estados Unidos, el principal mercado para las drogas producidas en México. Los chapitos, al buscar expandir su dominio, intentaron tomar posesión de estas rutas, lo que provocó una respuesta inmediata de El Mayito Flaco, quien aún conserva una red sólida de contactos y aliados en estas áreas. Otro factor clave es la producción de fentanilo, una droga sintética altamente rentable que ha incrementado las tensiones dentro del cártel. Las facciones buscan controlar los laboratorios clandestinos en la sierra sinaloense, donde se produce esta sustancia. El costo humano de estos enfrentamientos ha sido devastador. En las regiones afectadas, los habitantes viven con miedo constante. Muchas familias han sido desplazadas, huyendo de sus hogares para evitar quedar atrapadas en la violencia. En Culiacán, las escuelas cerraron temporalmente y los negocios locales reportaron pérdidas económicas significativas debido a la inseguridad. Por su parte, en los pueblos rurales, los habitantes relatan cómo los sicarios se apoderaron de sus comunidades, utilizando casas y terrenos como bases temporales durante los enfrentamientos. Un testigo en Badiraguato, quien pidió anonimato, describió el momento en que su familia tuvo que abandonar su hogar. Escuchábamos las balaceras todas las noches. No podíamos dormir. Un día llegaron a nuestra casa, nos pidieron que nos fuéramos porque la iban a usar para vigilar el área. No tuvimos opción. A pesar de la magnitud de los enfrentamientos, la respuesta de las autoridades ha sido limitada. En muchos casos, las fuerzas de seguridad han evitado intervenir directamente, dejando a las comunidades a merced de los grupos armados. El gobierno estatal anunció operativos de seguridad en zonas críticas, pero estos esfuerzos han sido insuficientes para detener la violencia. Además, los recursos policiales y militares en Sinaloa están constantemente sobrepasados, enfrentando no solo a las facciones del cártel, sino también a la presión de garantizar la seguridad en un estado históricamente marcado por el narcotráfico. Estos enfrentamientos han dejado un impacto significativo en la estructura interna del cártel de Sinaloa. Por un lado, las facciones han sufrido pérdidas humanas y económicas. Los chapitos, en particular, han visto debilitados sus recursos tras semanas de choques constantes. Por otro lado, la facción del Mayito Flaco también enfrenta desafíos para mantener su control en medio de una guerra que parece no tener fin. Además, la violencia interna ha generado un ambiente de inestabilidad dentro del cártel, lo que podría abrir la puerta a la intervención de otras organizaciones criminales que buscan aprovechar la fragmentación. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, podrían intentar ganar terreno en Sinaloa, aprovechando el desgaste de ambas facciones. En medio de este panorama desolador, surgió una posibilidad inesperada.
una propuesta de tregua. Fuentes cercanas al conflicto sugieren que los recientes topones llevaron a ambas partes a considerar una pausa en las hostilidades, al menos de manera temporal. Contaremos la historia detrás del enfrentamiento que amenaza con reconfigurar por completo el mapa del narcotráfico. Para los chapitos, la tregua podría representar una forma de recuperar fuerzas y consolidar su posición en otras áreas. Para el Mallito Flaco, sería una oportunidad de estabilizar sus territorios y evitar más pérdidas. Sin embargo, la pregunta que surge es si esta tregua es realmente un intento genuino de resolver el conflicto o simplemente una táctica estratégica para ganar tiempo. Los topones en Sinaloa han marcado un punto de inflexión en la historia del Cártel de Sinaloa. La violencia desatada no solo ha afectado a las comunidades locales, sino que también ha sacudido los cimientos de una organización que durante décadas fue considerada un modelo de poder y control en el mundo del narcotráfico. Con la tregua en el horizonte, el futuro del cártel está más incierto que nunca. ¿Será este el inicio de una nueva etapa de estabilidad o simplemente una pausa momentánea antes de una guerra aún más intensa? Solo el tiempo revelará las verdaderas intenciones detrás de esta propuesta, mientras Sinaloa sigue siendo el escenario de un conflicto que parece no tener fin. Tras semanas de intensos enfrentamientos, los líderes de ambas facciones del cártel de Sinaloa comenzaron a considerar una tregua. Este inesperado movimiento no solo reflejaba el desgaste sufrido por ambos bandos, sino también la creciente presión social y económica en las regiones afectadas por los topones. La propuesta surgió, según informes, durante un encuentro discreto entre emisarios de los chapitos y representantes de la facción de El Mallito Flaco. Aunque el ambiente estaba cargado de desconfianza, ambos bandos sabían que la escalada del conflicto estaba llevando al límite sus recursos y capacidades operativas. La tregua no se planteó como un acto de reconciliación, sino como una estrategia calculada. Para los chapitos, representaba una oportunidad de reabastecerse y consolidar su control en áreas menos conflictivas. Por otro lado, para los seguidores de El Mallito Flaco, la tregua ofrecía un margen para reorganizarse y reforzar sus redes en territorios clave. Además, ambos grupos enfrentaban un problema común: el aumento de la atención mediática y gubernamental debido a la violencia. Los topones estaban atrayendo no solo la mirada de las autoridades locales, sino también del gobierno federal, que comenzaba a considerar medidas más agresivas para intervenir en el conflicto. Aunque los detalles exactos de las negociaciones permanecen en secreto, se sabe que la tregua incluía ciertas condiciones básicas. Cese temporal de hostilidades. Ambas partes acordaron suspender los enfrentamientos armados en los territorios más disputados, como Badiraguato y Culiacán, mantener el control de sus áreas actuales. Ninguna facción buscaría expandirse hacia los territorios ocupados por la otra durante la duración del acuerdo. Evitar actos que atraigan la atención pública. Esto incluía reducir la presencia de hombres armados en zonas urbanas y abstenerse de realizar ataques de alto perfil. Sin embargo, la implementación de estas condiciones no estuvo exenta de desafíos. En algunos puntos estratégicos, la tensión continuaba siendo palpable y cualquier movimiento podía romper el frágil equilibrio alcanzado. En el proceso de negociación, los mediadores jugaron un rol crucial. Entre ellos se encontraban figuras influyentes dentro del propio cártel, así como líderes comunitarios que buscaban desesperadamente un alivio para sus pueblos. Uno de estos mediadores, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, describió la complejidad del proceso. No fue fácil sentar a ambas partes. La desconfianza era enorme y cada palabra debía ser cuidadosamente medida. Sabían que cualquier malentendido podía resultar en más violencia. Estos mediadores actuaron como garantes informales del acuerdo, supervisando el cumplimiento de las condiciones pactadas y comunicando cualquier inquietud entre las facciones. El anuncio de la tregua fue recibido con alivio, pero también con escepticismo por parte de las comunidades afectadas. Para muchas familias, que habían vivido semanas de terror, la posibilidad de una pausa en la violencia era un respiro necesario. Sin embargo, el temor a que la tregua se rompiera en cualquier momento mantenía a los habitantes en estado de alerta. En Culiacán, por ejemplo, los comerciantes reabrieron sus negocios con cautela, mientras que en las zonas rurales, algunos desplazados comenzaron a regresar a sus hogares, aunque todavía con reservas. Un habitante de Badiraguato expresó su esperanza, pero también su incertidumbre. Es bueno que ya no haya balaceras, pero no sabemos cuánto tiempo durará esto. Hemos visto treguas antes, y siempre terminan en más violencia. Para el cártel de Sinaloa en su conjunto, la tregua marcó un momento de transición. Por un lado, demostraba que incluso en medio del caos, las facciones aún podían encontrar puntos en común para evitar su autodestrucción. Por otro lado, evidenciaba la fragilidad de la organización, incapaz de mantener la unidad que alguna vez fue su sello distintivo. Además,
La tregua representaba un reconocimiento implícito de los costos que la guerra interna estaba teniendo, no solo en términos de recursos y hombres, sino también en su reputación como un cártel cohesionado y poderoso. A pesar de las promesas de cesar las hostilidades, la tregua estaba lejos de garantizar la paz. Ambas facciones continuaban reforzando sus arsenales y reclutando nuevos miembros, preparándose para un eventual reinicio de los enfrentamientos. Además, la incertidumbre sobre la duración del acuerdo alimentaba las tensiones. Sin una estructura formal para garantizar el cumplimiento de la tregua, bastaría un incidente menor para desatar nuevamente la violencia. La propuesta de tregua dejó más preguntas que respuestas. ¿Podría realmente convertirse en un primer paso hacia la estabilización del cártel de Sinaloa? ¿O sería simplemente una pausa momentánea en una guerra que parece no tener fin? Mientras tanto, las comunidades de Sinaloa siguen viviendo bajo la sombra de la violencia, conscientes de que la tregua, aunque bienvenida, no es una solución definitiva. Para ellas, el fin de los enfrentamientos es solo el inicio de un largo camino hacia la recuperación y la esperanza de que algún día la paz sea algo más que una tregua temporal. La tregua entre los Chapitos y el Mallito Flaco, aunque prometedora en papel, se encuentra en un delicado equilibrio. Ambas facciones mantienen una desconfianza mutua profundamente arraigada, alimentada por años de rivalidad y traiciones. Este acuerdo, basado más en la necesidad estratégica que en un deseo genuino de colaboración, está constantemente amenazado por la posibilidad de un solo movimiento en falso que desate nuevamente el conflicto. La presión de factores externos también complica la estabilidad de esta tregua. Otros grupos criminales observan atentamente, listos para aprovechar cualquier debilidad o vacante en el territorio. Además, la creciente vigilancia de las autoridades federales añade una capa de incertidumbre. En las comunidades locales, el miedo persiste. Los habitantes, aunque aliviados por la disminución de la violencia, son conscientes de que este respiro podría ser breve. Una tregua sin confianza ni garantías es, al final, una paz frágil. La tregua entre los Chapitos y el Mallito Flaco simboliza tanto un intento desesperado por contener un conflicto como un recordatorio de la fragilidad del equilibrio en el narcotráfico. Sin garantías reales, este acuerdo podría ser solo una pausa estratégica en una guerra que parece no tener fin. ¿Será esta tregua el inicio de un cambio en las dinámicas internas del cártel de Sinaloa, o simplemente un respiro momentáneo antes de una nueva ola de violencia? El tiempo dirá si estas facciones logran mantenerse en paz, o si las tensiones volverán a consumirlas.